Hola currantes, en el vídeo de hoy vamos a poner en práctica cosas que hemos aprendido en los vídeos anteriores de este diccionario de inversión para que podáis ver cuál puede ser la rentabilidad que podéis esperar de una inversión, la volatilidad tanto la mensual como la anual y también vamos a ver cómo calcular el ratio de Sharpe. Todo esto de forma súper fácil como os voy a enseñar a continuación. Este tipo de tablas los podéis conseguir dentro de la página de investing.com, que os recuerdo que tenemos un tutorial explicando cómo funciona la aplicación y veréis que es muy sencillo. Si vamos a la página de Investing, poniendo aquí simplemente la acción o el fondo que os interesa, ya os abriría el perfil de ese fondo y luego solo tenéis que ir a datos históricos y aquí donde pone el time frame o lo que sería el tipo de tiempo que queremos considerar, pondríamos mensual, que es el que suelo utilizar. Veis entonces que tenemos los diferentes meses y cuál ha sido la rentabilidad de cada mes. Además también podéis seleccionar el periodo de tiempo que os interesa. Por defecto suelen poner 2 años o año y medio, pero podéis cambiarlo a lo que os interese. Yo os recomiendo tener como mínimo un par de años para tener datos un poco más relevantes. Si descargáis los datos, os vais a descargar esta tabla y tendréis lo que os enseñaba anteriormente. Dicho esto, vamos a ver cómo calcular lo que es la rentabilidad esperada. Aquí podemos calcular tanto la mensual como la anual, veréis que es súper sencillo. Para calcular la mensual, que es este número de aquí, simplemente tenemos que poner esta fórmula, que en castellano sería media, y seleccionar el rango, que es lo que sería el total de rentabilidades que tenemos. Si hacemos doble clic, podéis ver que tenemos aquí todos los meses que nos interesa. Aplicando esta fórmula, veis que nos sale un 1,30. Esto quiere decir que mes a mes este tipo de activo suele crecer un 1,3%, aunque irá oscilando sobre todo, pero es para que os hagáis una idea del tipo de crecimiento que puede tener. Si lo que queremos es ver esto, pero a nivel anual, es muy sencillo. Solo tenéis que coger este número y multiplicarlo por 12. Y automáticamente tendréis lo que es la estimación anual. Es importante que sepáis que este dato simplemente es orientativo para que sepáis el tipo de inversión que vais a hacer, pero en ningún momento va a predecir exactamente lo que puede suceder, ya que no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero sí que os da una idea. Si pasamos a la volatilidad, que ya expliqué en anteriores vídeos lo que era, aquí también la fórmula es muy sencilla. Simplemente tenéis que poner esto de aquí, que es la desviación estándar, en castellano os saldrá como desviación estándar de la muestra, y entre paréntesis otra vez el mismo rango. De esta manera vais a poder ver mes a mes lo que suele desviarse el tipo de rentabilidades respecto a la media, que es esto de aquí. Cuanto más baja es la volatilidad, mejor, porque quiere decir que más fiable es esta media de aquí. Para tenerlo anualmente es un poco diferente, tenéis que utilizar un cálculo un poco más complejo. Simplemente es coger otra vez la volatilidad mensual, que es la que teníamos, y multiplicarla por 12 elevado a 1 entre 2. Y cerrando los paréntesis. Simplemente si copiáis esta fórmula ya veréis que os funciona. Aquí tenemos un 18% que lo que nos indica es cómo se desvía la rentabilidad respecto a la rentabilidad esperada, que es el 16%. Finalmente, el ratio de Sharpe, que también lo vimos en el anterior vídeo, vemos aquí que es un 0,71% y es muy sencillo, solo tenéis que coger la rentabilidad esperada anual, en este caso, restarle un porcentaje de un tipo de inversión que sea segura que os puedan dar un 2, un 3, un 4%, por ejemplo, he puesto un 3% porque hay cuentas remuneradas de esta cantidad y son cuentas que tienen riesgo cero, que es lo que hay que poner aquí, es lo que expliqué en el vídeo anterior. Y esto lo dividimos de la volatilidad anual. Como veis, al final el resultado es 0,71. Os recuerdo que el ratio de Sharpe lo interesante es que sea lo más alto posible. Os quiero enseñar qué pasaría, por ejemplo, si elimináramos un par de datos de esta tabla. Porque en este caso, como estamos en el año 2020 y fue un año muy volátil por el tema de la pandemia, vemos, por ejemplo, que aquí hubo una oscilación muy bestia, lo cual hizo que fuera un activo muy volátil. Sin embargo, si esto lo eliminamos, vais a ver lo que sucede en los diferentes números.
Veis que la volatilidad se ha reducido drásticamente y al reducir tanto la volatilidad, el ratio de Sharpe se ha disparado y ahora es mucho más alto. Es por eso que es importante que tengáis en cuenta cuando hay años que tengan este tipo de meses que son muy volátiles por temas de crisis, por temas como ha habido de la pandemia, que lo tengáis en cuenta porque esto puede disparar mucho la volatilidad. Finalmente os quiero enseñar esta misma tabla pero con el Bitcoin para que veáis un poco la diferencia que puede haber entre un fondo de acciones globales, que es este, y el Bitcoin. Veis aquí que los números son muy diferentes. Aquí ahora la rentabilidad esperada mensual, haciendo el mismo cálculo que es el que veíamos, es de un 7,7%, quiere decir que de media suele subir un 7,7% la rentabilidad. Y a nivel anual un 93%. Veis que la volatilidad mensual también es altísima, es un 23%, es una barbaridad, y anualmente un 79%. Sin embargo, veis que el ratio de Sharpe es más alto que en el tema de las acciones, y esto es básicamente porque vemos que la rentabilidad es muy alta. Estamos viendo que en este caso sería más eficiente invertir en Bitcoin simplemente porque el nivel de rentabilidad versus volatilidad es mejor, pero hay que tener en cuenta de que es un activo muy volátil y aquí también, por ejemplo, sería interesante coger un periodo un poco más largo de tiempo para que veamos cómo quedaría. Este archivo os lo voy a dejar en la descripción para que podáis acceder, podáis hacer vuestras prácticas y podéis descargaros también otras plantillas, lo podéis copiar aquí y podréis ver automáticamente cómo se actualiza y cómo cambian los números. Espero que este documento os sea de utilidad y nos seguimos viendo en el diccionario de inversión. Nos vemos por el canal.